Bueno, jóvenes, continuando con con lo que les hacía mención de que tenían que asumir un valor de f, eso me servía a mí para calcular al final lo que es mi valor de f real, ¿verdad? Entonces, asumo un valor de f que es 0.011 para encontrar mi velocidad. Luego, a partir de esa velocidad encuentro mi número de Reynolds, que en este caso me dio 1.8, por eso de 6. Yo les decía que en el problema pues no me da mi viscosidad cinemática, pero sí me dice que se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados y que es agua, ¿verdad? Bueno, encuentro también mi rugosidad relativa, que en este caso pues la rugosidad absoluta es igual a 0.046 y el diámetro 635. En este caso pues me dicen a mí que el material que yo estoy trabajando es sobre acero comercial. Entonces recuerdo las tablitas que les mencioné o que les di, y que nuestra rugosidad absoluta entonces para este caso va a ser de 0.046 milímetros. Bueno, como tiene que ser adimensional y lo tengo que expresar en potencia, me queda 7.24 por 10 a la 5. Ahora, voy a mi diagrama de Moody porque se recuerdan que necesito tener lo que es mi número de Reynolds y mi rugosidad relativa para encontrar mi valor de F. En este caso va a ser nuestra F1. Cuando ustedes vayan a interpretar esos valores en su diagrama de Moody, les va a salir que F es de 0.13. Van a sustituir ese valor de F en la fórmula de velocidad y les va a quedar 2.7 metros por segundo. Luego, nuevamente vuelven a calcular el número de Reynolds a partir de esta velocidad y me va a quedar velocidad es igual a 2.7 metros sobre segundo, diámetro, la viscosidad. En este caso el número de Reynolds me queda 1.7 por 10 a la 6. Rugosidad relativa me va a quedar 7.24 por 10 a la 5. Viene siendo la misma que la parte anterior. Nuevamente busco en mi diagrama de Moody ahora con mi número de Reynolds y mi rugosidad relativa y me va a quedar que mi F es de 0.13. Ahora, si mi F1 y mi F2 son iguales, se considera terminado el análisis y se procede a calcular el caudal de la ecuación, que es lo que me pide el problema con la ecuación siguiente, que en este caso sería con la ecuación de continuidad. Caudal es igual a área por velocidad, ¿sí? Esta velocidad que voy a utilizar aquí entonces va a ser la última que yo obtuve para verificar que en mi diagrama de Moody me diera F1 es igual a F2. Entonces, que en este caso sería 2.7 metros sobre segundo, que es el que voy a usar acá. El diámetro ya lo sé, el área ya lo sé porque ya conozco el diámetro, y con eso obtengo mi caudal. Ahora, eso sería con pérdidas menores. ¿Qué pasa cuando nosotros ya entramos a la parte de pérdidas por salida múltiples, que sería el próximo problema que les estoy mostrando aquí? ¿Qué dice? En este caso el problema dice lo siguiente: se tiene un lateral de riego por mini aspersión de PVC con 8 salidas, o sea, 8 aspersores, y una equidistancia entre emisor de 9 metros. El caudal por cada aspersor, aquí dice, el caudal por cada aspersor es de 0.25 litros por segundo. El diámetro interno del lateral es de 2 pulgadas. Esquematice el caso, determine. Pues aquí ya tengo esquematizado. Este es el caudal total. Cada uno de estos emisores, su caudal sería entonces de 0.25 litros por segundo, porque aquí me dice que por cada aspersor es 0.25, entonces 0.25 por 8 ya me da el caudal de entrada. Otra cosa que me menciona es de que la longitud total es una cosa diferente a la longitud que hay entre cada emisor. En este caso la longitud que hay entre cada emisor es de 9 metros. Hay 8 salidas, es decir, 8 aspersores. Y el diámetro que tiene esta tubería lateral, o sea, esto, es de 2 pulgadas. Ahora, lo primero que nos dicen es encontrar el valor del factor Fn para cada emisor. Bueno, aquí es donde ya entra algo importante que me gustaría mencionar. Cuando nosotros trabajamos con pérdidas por salidas múltiples, en este caso ya estamos trabajando, siempre vamos a trabajar con Hazen y Williams, ¿sí? Nuevamente, si nosotros vamos a trabajar pérdidas de fricción por salidas múltiples, vamos a trabajar con Hazen y Williams, porque como les digo, ya para diseñar un sistema de riego es más fácil y es más práctico trabajar con Hazen. Sin embargo, la desventaja de Hazen es de que Hazen dice que para que nosotros calculemos esas pérdidas de cada una de las salidas, hay que hacerlo de tramito por tramito. Nosotros a esto le vamos a llamar tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, tramo 5, tramo 6, tramo 7, tramo 8, ¿sí?
Entonces Hazen y Williams dice, hay que calcular la pérdida que se da en este primer tramo, luego en este segundo tramo, luego en este tercer tramo y así sucesivamente. Esta sería como que la desventaja de usar Hazen y Williams. Por eso es de que a partir de la ecuación de Hazen y Williams surge una modificación de esa ecuación por medio de Christiansen, quien fue el que al final desarrolló una nueva ecuación a partir de Hazen y Williams y simplifica los cálculos de pérdidas de carga en los laterales de riego. El procedimiento de Christiansen, que es otra ecuación que nosotros vamos a utilizar, es que en sí, digamos, el procedimiento, como les digo, considera el lateral de riego como una tubería ciega, es decir, que no hay salidas. Entonces, Christiansen dice, bueno, vamos a modificar la ecuación de Hazen para que sea más práctico de utilizar y determinar las pérdidas de salidas múltiples, modificándola de esta manera. Primero dice que la tubería de riego que vamos a manejar va a ser ciega, que es la que va a conducir el caudal total, que en este caso sería caudal total es igual a N, que es el número de emisores por el caudal de cada emisor, al final de la misma, y determina un factor de corrección Fn para el número de emisores equidistantes. Ese factor de Fn, hay tablas que ya han sido modificadas, hay tablas que ya han sido creadas para que uno no esté calculando ese factor de Fn. Entonces ya hay tablas que a uno le dan a partir de Christiansen que nos dicen a nosotros que nosotros determinamos nuestra tubería ciega y luego multipliquemos por ese factor de Christiansen y de esa manera obtenemos la pérdida del sistema y ya no hay que hacerlo de trámite por trámite. Sin embargo, para que ustedes entiendan de dónde viene ese factor de Christiansen o ese factor de Fn, por eso les agregué un inciso que dice el valor del factor Fn para cada emisor o salida. Ok. Datos. Caudal del emisor 0.25 litros por segundo, diámetro 2 pulgadas, que es igual a 50.8 milímetros. Y tenemos las fórmulas. Primero, Hazen y Williams me dice que las pérdidas por salida múltiple tienen que ser la sumatoria de las HF de cada tramo. En este caso vamos a expresar primero para un tramo, o sea, para esta primera porción. HF de tramo es igual a K, que sería la constante, que es 1.21 por 10 a la 10, L, que es la longitud del tramo, no la longitud total, sino la longitud entre cada emisor o cada tramo. Que en este caso, pues el problema me dice que es de 9, por Q, este Q que está dado en minúscula, es el caudal del emisor, elevado a esa potencia que me dan, partido el diámetro en milímetros por el C, que es el coeficiente, por N. N me va a indicar a mí el número de salidas, o sea, el número de emisor, si va a ser el 1, el 2, el 3. Entonces, simplificamos esta porción de la ecuación, tenemos de todo lo que está expresado en paréntesis, lo podemos colocar como B por N, que sería mi número de emisores. Entonces, cuando yo quiera determinar, digamos, con Hazen y Williams, la porción, el caudal que se va, la pérdida que se va dando en cada tramo, ya solamente determinando todo esto, que va a ser una constante, lo voy a multiplicar por 1 elevado a 1.852 por B por 2 elevado a 1.852 y así nos vamos. Y la sumatoria al final de todos estos tramos me va a dar mi pérdida total de ese lateral. Bueno, ahora viene Christiansen y dice, bueno, como yo les decía ahora, Christiansen dice, bueno, sumamos una tubería ciega. Y aquí encontramos la fórmula ya despejada, que tenemos K, que es la constante, por L, la longitud de la tubería, del tramo, perdón, que en este caso sería 9, por N, que sería en este caso 1, 2, 3, por Q, que sería el caudal del emisor, por N nuevamente, por el diámetro, por el C, y esto es igual a B, que sería esta una constante, por N. B quiere decir que vamos a, miren pues, aquí no se los coloqué, pero B va a ser igual a K por L por Q partido D por C por N. Este N que tiene una potencia de 1 le vamos a sumar a este N, a este otro N que tiene una potencia de 1.852. Por eso me da N elevado a 2.852. Eso es para una tubería ciega. Ahora, la ecuación de Christiansen dice lo siguiente, que el factor que el HF acumulado es igual a Fn, que sería el factor de fricción de Christiansen, por HF de la tubería ciega. Me gustaría aclarar que esta fórmula que nosotros estamos empleando aquí para la tubería ciega va a cambiar.
Esta únicamente la vamos a aplicar para encontrar nuestro factor de Fn, porque el problema me dice. Ahorita les voy a indicar lo que me pide a mí. Bueno, pero aquí está qué significa cada uno de los apartados de la ecuación. HF, que es el acumulado, que es pérdida por fricción acumulado. HF ciega, que es pérdida por fricción de la tubería sin ninguna salida. Fn, que es el factor de conversión. Ok. El problema me dice a mí, encuentra el valor del factor N para cada emisor. Bueno, vamos a emplear la primera fórmula, que sería HF del tramo. Ahí está desglosada. 1.21 por esa a 10 por 9 metros, que es la longitud, por el caudal de cada emisor expresado en litros por segundo, que es 0.25 partido del diámetro, que a mí me daban un diámetro en pulgadas, nosotros lo vamos a convertir en milímetros, que en este caso es 50.8 milímetros elevado a 4.872 por el coeficiente, que sería 150. Bueno, eso por n elevado a 1.852 va. Operamos lo que está en paréntesis y me va a dar como que esta constante, ¿verdad? Por n, que está elevado a 1.852. Ahora, este valor de n es el que yo voy a ir cambiando en donde dice HF tramo. Si ustedes y ustedes ahí con su calculadora pueden verificarlo, si introducen ese 3.809 por esa a 3 a la menos 3 por 1 elevado a 1.852 les va a dar 0.004. Si nuevamente vuelven a introducir esta fórmula, pero en n ustedes colocan 2, les va a dar 0.014. Nuevamente introducen este valor y cambian n por 6, por ejemplo, les va a dar 0.15. Bueno, ya obtengo aquí para cada uno de los tramos, porque son 8 emisores, 8 salidas. Luego lo que voy a hacer es un acumulado, quiere decir que este lo voy a copiar a la par. Y como es un acumulado, quiere decir que este 0.004 le voy a sumar 0.014 para obtener 0.018. A este 0.018 le voy a sumar 0.029 para obtener 0.047. Y así nos vamos, ¿verdad? Porque es un acumulado. Luego tenemos que determinar lo que es el HF de la tubería ciega, que nuevamente aplicamos la fórmula como la que está arriba. Solo que aquí ya no va a ser n elevado a 1.85, sino va a ser n elevado a 2.852. Por eso es de que es lo mismo. 3.809 por eso la menos 3 por n elevado a 2.85. Bueno, nuevamente hacemos lo mismo. Para la tubería ciega, en lugar de en n, bueno, nosotros vamos a ir agregando 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 8, ¿verdad? Y nos va a dar este HF de la ciega. Bueno. Como el problema a mí me decía que tenemos que calcular el factor de fricción o conversión, que en este caso el factor de conversión es igual a HF acumulado partido HF de la ciega. Entonces aquí sería 0.004 dividido entre 0.004 me da 1. Y esto dividido entre esto me va a dar 0.639. Y esto dividido entre esto me da. Al final voy a obtener mi factor de fricción para cada uno de los emisores. Más o menos así es como crearon las tablitas de Christensen, para que nosotros ya solo utilicemos esos factores de fricción y lo multipliquemos con la tubería ciega. Bueno, nuevamente, ¿de dónde se desglosó la fórmula de Fn? Pues fue la que se encuentra en este apartado, ¿verdad? Ahí les coloqué, ecuación de Christensen es igual a HF acumulado es igual a Fn, que es el factor de conversión, por HF de la tubería ciega. Bueno, así resolvemos el primer problema, o el primer inciso que nos dice el problema. Luego nos dice, calcula las pérdidas de carga por fricción que se producen en el lateral con la ecuación de Christensen. Bueno, aquí es donde yo les dije que la tubería ciega ya es diferente a como nosotros la calculamos en el apartado anterior, porque en el apartado anterior a nosotros nos servía determinar cuál era nuestro factor de conversión, pero ya cuando nosotros estamos trabajando ya en un sistema de riego como tal, ya en el caso de la vida real, nosotros vamos a asumir de esta manera nuestra tubería ciega. 1.21 por 10 a la 10, que sería el factor de conversión, por el caudal, tiene que ser el caudal total, por eso es de que aquí tengo 0.25 litros por segundo, que es el caudal de cada emisor, por 8 emisores, porque es mi caudal total, dividido 150 elevado a 1.852 por el diámetro, que es el mismo que se va a manejar, 50.8 milímetros elevado a menos 4.872 por, en este caso no va a ser la longitud de cada tramo, sino ya va a ser la longitud total, por eso es 72. Si ustedes multiplican 8 por 9, al final lo que les va a dar es 72 metros. Y
como les digo, en esta tubería ciega nosotros estamos asumiendo un caudal total y una longitud total. Ya tenemos 1.433 metros carga de agua. Ese MCA significa metros carga de agua. Esa es la forma que nosotros podemos expresar también la pérdida de fricción. Metros carga de agua, kilogramos por metro o centímetro cuadrado, como ustedes quieran. Ahora, eso sería solamente para determinar la tubería ciega, pero como les dice que Christiansen lo que hace es tubería ciega por el factor de fricción o FE, factor de conversión. En este caso, ¿cuántas salidas tenemos? 8 salidas, por eso el factor que nosotros vamos a utilizar va a ser de 0.416, por eso es de que aquí tenemos, esto es igual a 0.596 metros carga de agua. Ahora, el otro inciso nos dice a nosotros que tenemos que calcular la pérdida de carga en el lateral con Hazen y Williams y con la ecuación de Christiansen. Comparar. Entonces, para que nosotros podamos comparar, primero tenemos que calcular, nos dicen, comparar la pérdida de carga en el lateral con Hazen y Williams y con la ecuación de Christiansen. Bueno, con la ecuación de Hazen y Williams se lo calcula, con la de Christiansen lo calculamos en el apartado B. Ahora, para calcularlo con Hazen y Williams, como les dije, ya generamos nuestra ecuación porque como Hazen y Williams asume que para encontrar las pérdidas de lateral lo tenemos que hacer de tramo por tramo. Entonces, como en el apartado anterior ya determinamos la fórmula de la pérdida de fricción por tramo, que es la que les estoy marcando, entonces me da 3.809 por 10 a la menos 3 por n elevado a 1.852. Ahora, aquí ya solo vamos a sustituir en el valor de n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y al final lo sumo y me va a dar 0.596 metros carga de agua. Es lo mismo que la Christiansen. Este es con Hazen, este es con Christiansen. Y de esa manera se dan cuenta que es más práctico trabajarlo con Christiansen porque solo necesito un factor de conversión según el número de emisores y ya me da mi pérdida de carga. En cambio, si nosotros lo trabajamos con Hazen, tendría que ser de tramo por tramo y es más complicado. Como les digo, revisen, hagan nuevamente estos cálculos y todo para que ustedes entiendan el tema de pérdidas de carga por salida múltiples, pérdidas de carga de pérdidas menores, y les tiene que dar lo mismo. Bueno, y como les digo, les voy a juntar ahí las dos hojas de trabajo para que ustedes la puedan realizar y me lo tienen que entregar el día miércoles que vamos a tener práctica. Si en dado caso no vamos a tener práctica ese día, me lo tienen que entregar el día jueves o viernes, pero no puedes pasar de esos 2 días. Bueno, solamente